Hola compañeros, nosotros somos el equipo número 9 y vamos a resolver el problema de balance de materia y energía, el 8.32. Bueno, para empezar, el problema dice, un gas natural que contiene 95 mol por ciento de metano y el balance de etano que se queman con 20% de aire en exceso, el gas de combustión que no contiene hidrocarburos sin quemar ni monóxido de carbono sale del horno a 900 grados centígrados y 1.2 atmosférico y pasa por un intercambiador de calor. En su camino hacia el horno, el aire también atraviesa por el intercambiador y entra en él a 20 grados centígrados y sale a 245 grados centígrados. En el inciso A dice, tomando como base 100 mol de gas natural alimentado al horno, calcule la velocidad de flujo molar de aire que se requiere y la velocidad de flujo molar de la composición del gas de combustión, la velocidad necesaria de transferencia de calor en el precalentador y escriba un balance de energía para el aire y la temperatura a la cual sale el gas de combustión del precalentador. Escriba un balance de energía para el gas de combustión. Y como nota, el enunciado del problema no indica la temperatura de alimentación del combustible. Haga la suposición razonable e indique por qué el resultado final debe ser casi independiente de dicha suposición. Y en el inciso B nos pide que cuál sería el valor de Q si la velocidad real de alimentación de gas natural fuera 350 metros cúbicos estándar por hora, y modifique la escala del diagrama de flujo del inciso A en vez de repetir todo el cálculo. Bueno, para empezar tenemos el diagrama del sistema, del problema, en donde tenemos como entrada el precalentador un 20% de aire en exceso, lo cual quiere decir que la cantidad necesaria de oxígeno a reaccionar con el metano y etano se pasa con un 20%, que es el exceso de aire. Asimismo, hay una entrada al horno de 100 mol sobre segundo de gas natural, compuesto por un 95% de metano y otro 5% de etano. Aquí tenemos que determinar la cantidad de aire que entra al sistema. Entonces tenemos como salidas del horno el gas a un atmosférico a 900 grados centígrados y salidas del precalentador tenemos el gas de combustión a cierta temperatura en grados centígrados. Lo primero que se necesita calcular es el flujo molar de aire, pero para ello necesitamos conocer la relación de oxígeno y nitrógeno en el aire. Para ello utilizamos la composición del aire, que es 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Yo dividí cada uno de ellos para conocer su composición, que es de 0.21 y 0.79 respectivamente. Ahora vamos a ocupar estas cantidades para conocer las composiciones del nitrógeno y del aire con respecto al oxígeno. Yo lo calculé multiplicando un mol de oxígeno por la división de la composición del nitrógeno entre la del oxígeno y me dieron los siguientes resultados: 3.7619 y 4.7619. Una vez de que ya tenemos estos datos, podemos calcular el flujo molar del aire. Antes que nada tuve que sacar también la relación de moles de oxígeno por mol de etano y de metano, que lo saqué de cada una de las reacciones. Ya teniendo esto, ahora sí podemos calcular el flujo molar del aire. La fórmula que ocupé fue la de presión por los moles de metano para la primera reacción, que es el 95, por mi relación de moles de oxígeno entre los moles de metano por mi relación de oxígeno en el aire. Esto se va a sumar ahora a lo de la siguiente reacción, que va a ser mis 5 moles por la siguiente relación, que son 3.5 moles de oxígeno por mol de etano y por mi relación del aire. Y esto me da un resultado de 1185.7143 moles de aire sobre segundo. Ya anteriormente he obtenido lo que es el oxígeno que entra al sistema, que es 249 moles de agua sobre segundo. Con esto se realiza
una regla de 3 para obtener lo que es esto. Dado por hecho que el aire se compone por el 0.79% de nitrógeno y el resto es el 21% de oxígeno. Con eso se realiza la mencionada regla de 3, con lo que obtenemos 936.7142 moles de nitrógeno sobre segundo, que viene siendo esto. Pasamos al segundo. Ahora, para calcular la salida de gas de combustión, comenzaremos a calcular las composiciones. Calculamos la composición del dióxido de carbono, tomando en cuenta que para generar un mol de dióxido de carbono se necesita un mol de metano, y que un mol de etano produzca 2 moles de dióxido de carbono, por lo que al multiplicar y despejar se obtiene las cantidades del metano y el etano con su ecuación. Con su ecuación componen una composición de dióxido de carbono de 105 moles de dióxido de carbono sobre segundo. Ahora está. Para conocer la composición de agua, tomamos en cuenta para generar 2 moles de agua se necesita un mol de metano y un mol de etano, que produce 3 moles de agua, por lo que se multiplica y se despeja las cantidades de metano y etano en su entrada. Se obtiene una ecuación y lo sumamos, y como resultado obtenemos 205 moles de agua sobre segundos. Tenemos que para calcular la composición de oxígeno a la salida del horno, que vendría siendo la N5, tenemos una entrada de 249 moles de oxígeno sobre segundo, y a esto se le va a restar las cantidades de metano y etano multiplicadas por su respectiva equivalencia de oxígeno, obteniendo como un resultado de 41.5 moles de oxígeno sobre segundo. Y para calcular N6, que bueno, N6 vendría siendo lo mismo que el N2, entonces aquí en N6, aquí tenemos una reacción de combustión en el sistema, por lo que el nitrógeno no participa en la reacción. Entonces vamos a tener la misma cantidad de nitrógeno en la salida del precalentador y entrada del horno. Entonces aquí vamos a tener la misma cantidad del N2, que es 936.7143 moles de nitrógeno sobre segundo. Y para acabar de responder el inciso A, tenemos que sumando todas las composiciones para obtener la salida del horno, vamos a tener un total de un flujo de 1288.2142 moles sobre segundo. Lo siguiente que se va a calcular es el balance de energía del aire en esta parte, que es de 20 grados centígrados a 245 grados centígrados. La fórmula que se va a utilizar es la siguiente. El flujo de calor es igual al flujo molar de la integral definida de la capacidad calorífica del aire. Ahora te vas a tu tabla 9.2 y obtienes estos resultados de 28.94, 0.4147, 0.3191 y menos 1.965. Yo acomodé estos valores en una tabla para que se pudieran observar mejor. Ahora lo siguiente que hice fue calcular la integral con mis temperaturas correspondientes. Mi temperatura 1 es de 20 grados y la temperatura 2 es de 245.
y calculé cada una de las partes de la integral. Una vez de que obtuve cada uno de estos resultados, fue a hacer la sumatoria y me dio el resultado de 6.6490 kilojoules sobre mol. Ya tenía esta parte de la fórmula, ahora me falta nada más multiplicar por el flujo molar del aire, que ya había calculado anteriormente, que es el de 1185.7143 moles de aire sobre segundo. Entonces, multiplicar el flujo molar del aire por el resultado de mi integral y me da un resultado de 7883.8101 kilojoules sobre segundo. A continuación voy a resolver la parte del balance de energía del ejercicio. El balance de materia se resolvió previamente siendo independientes la resolución del balance de materia con el de energía. Lo primero que haremos será poner una temperatura de referencia cualquiera, por ejemplo 64. Vamos a comenzar con esta columna. Colocamos el igual para que lo tome como fórmula seguido de HESP. Ahora vamos a seleccionar los valores de A, B, C y D. También colocaremos la temperatura 2 y la temperatura de referencia, que es 64. Tenemos de esta manera la entalpía. Lo siguiente es rellenar hacia abajo. Y de esta manera podemos calcular las otras columnas. Estas entalpías específicas son negativas porque la temperatura de la corriente es menor a la temperatura de referencia. Seleccionamos los valores. Una vez obtenido el resultado, desplazamos hacia abajo. Y finalmente las entalpías específicas que corresponden a la temperatura incógnita. Ahora, para calcular la entalpía total de cada corriente, usaremos la función de multiplicar dos matrices. Este vector hay que convertirlo en un renglón con la función transponer, para multiplicarlo con esta otra columna. Y así vamos haciendo con las siguientes columnas de las corrientes. Las primeras dos columnas corresponden con la entrada y salida del aire. Las otras columnas corresponden con la entrada y salida de los gases de combustión. Entonces el balance de energía debe ser 0 al ser un sistema diabático. Se suman las salidas y se restan las entradas. Aquí no da 0 porque la temperatura de 400 no es la respuesta. Entonces nos vamos a herramientas, buscamos objetivo, seleccionamos la celda en donde queremos que la ecuación sea 0, cambiando la celda de temperatura. De esta manera obtenemos la temperatura de 731.3 Celsius, que es la respuesta. Bueno, compañeros, continuamos con el inciso B, el cual nos dice: ¿cuál sería el valor de calor si la velocidad real de alimentación de gas natural fuera 350 metros cúbicos estándar por hora? Modifique la escala del diagrama de flujo del inciso A en vez de repetir todos los cálculos. Entonces, para conocer el valor de calor en estas condiciones, es necesario convertir 350 metros cúbicos por TP sobre hora en moles sobre segundo. Entonces, como primer paso para esta conversión, iremos haciendo las relaciones. Tenemos que 350 metros cúbicos de P sobre hora y 24.4 litros por TP equivalen a un mol, y que un metro cúbico a 1000 litros.
las horas las pasaremos a segundo, por lo tanto, una hora equivale a 3600 segundos. Multiplicamos, hacemos el cálculo y nos queda 4.3403 mol sobre segundo. ¿Por qué mol por sobre segundo? Pues bueno, eliminamos los metros cúbicos con metros cúbicos. La unidad TP sobre TP. Los litros sobre horas y tenemos que nos queda mol sobre segundo. Ahora, esta equivalencia, el resultado de la equivalencia la colocaremos en nuestro diagrama que está programado para que automáticamente al modificar la entrada de gas natural, todos los cálculos se realicen arrojando el resultado del valor de Q. Y como podemos ver, el valor de Q para una entrada de 350 metros cúbicos estándar por hora va a ser, colocaremos aquí, ahora sí, vemos que todos son modificó y el resultado de Q será 342.1793 kilojoules sobre segundos, equivalentes a kilowatts. Y con esto concluimos el problema 8.32. Gracias por su atención.